Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera tarde del noveno encuentro de investigación y documentación de artes visuales del CENIDEAP. En esta ocasión lleva por nombre, como vimos en la mañana, Desafíos sin fronteras, pulsiones desde la catástrofe. Esta constituye la mesa 2 de nuestro encuentro. En ella vamos a tener 3 ponencias y iniciaremos con la modalidad que tenemos definida, es decir, iremos presentando a cada uno de los ponentes una semblanza de su trayectoria. Una vez expuesta esta, el ponente presentará su trabajo. Continuaremos con el siguiente ponente, nuestro tercer ponente, y será hasta el final que abramos a preguntas y diálogo con los que estén conectados en línea con nosotros, que espero que sean muchos. Bienvenidos de nuevo a esta su casa, el CENIDEAP, aunque esta sea una presentación de manera virtual. Iniciará esta tarde las mesas de trabajo Ana María Herrero Cervera, que es artista visual, profesora, colaboradora, independiente y doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, España, desde 1916, entiendo. Su tesis titulada Video, Arte y Apropiación, una herramienta crítica de denuncia sobre la violencia de género en las imágenes, aborda la violencia contra las mujeres desde las producciones artísticas y narrativas culturales. Es artista invitada en la plataforma web Arte contra la Violencia de Género, creada por el Departamento de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Ha sido becada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para realizar una estadía de creación artística en la Academia de San Carlos en 2012. Diversas publicaciones tiene, entre ellas Anomalías visuales en las representaciones de la mujer para la Revista Iberoamericana de Comunicación, el video como herramienta de análisis, la apropiación como estrategia en el discurso feminista, realidades videopolíticas, activismo y emancipación en la imagen red de la UAM Azcapotzalco en el 17. Ha participado en diversas exposiciones a nivel nacional e internacional. Mencionaré algunas, entre las que destacan Muartej, Acciones híbridas desde el género, Porque yo lo valgo, Espacio -1, Madrid en el 11, Museo de las Mujeres de Costa Rica, Desnaturalizando prácticas sexistas también en Costa Rica. Desde finales del 18 y colabora en calidad de investigador independiente con el grupo
para la investigación de la mitología en la narrativa y el arte 1+D, con el proyecto La mitología en la narrativa audiovisual, coordinado por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano en la Ciudad de México y la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Diversos artículos ha presentado a su vez. En esta ocasión, Ana María hará presentación de su texto denominado Cuando la realidad supera la ficción, desastres presentes en la imagen pandémica. Le damos la palabra a Ana María, bienvenida. Hola, muchas gracias, Carmen. Un placer estar aquí y compartir mesa con todos vosotros y con el público que nos acompañe. Voy a compartir pantalla. Un momentito, porque quiero hacer la pantalla grande. Vale. Creo que sí se está viendo sí, la portada de mi ponencia. Vale, muchas gracias. Perfecto, gracias. Pues nada, a continuación, bueno, agradecer este evento tan magnífico e interesante y bueno, mi ponencia consiste en analizar la imagen catástrofe en el cine y la catástrofe en la realidad para ver cómo se produce el efecto espejo de cómo se retroalimenta la ficción de la realidad y cómo la realidad imita la ficción. Para desvirtuar, vamos a ver cómo a través de estas nutriciones los mensajes mediáticos se confunden y lo que ocasiona un impacto bastante negativo en los espectadores y en el público. Bueno, Pablo Francescuti en su libro La pantalla profética nos señala de que en el momento que sucedió los atentados del 11 de septiembre, en el momento de la investigación policial y oficial, hubo un acuerdo en señalar la similitud o las semejanzas de los atentados con los escenarios del cine de catástrofes de Hollywood. Con lo cual ya esto es bastante llamativo. Y si no fuera suficiente, la revista Variety, una revista estadounidense de entretenimiento, publicó también que oficiales del ejército de los Estados Unidos se entrevistó con guionistas de Hollywood para predecir posibles atentados terroristas. Esto lo que nos está diciendo es que los efectos de estas narrativas y de estas imágenes en la pantalla tienen un alto impacto y que genera una proyección en el espectador, en el público. Y esta proyección lo que ocasiona es imaginar, producir escenarios inimaginables como los que acabamos de ver y los que tenemos en pantalla, que es una imagen que ya forma parte de nuestro imaginario, bastante impactante y que superó la ficción, ¿no? Con creces. Entonces, bueno, esto por una parte. Por otra, es importante ver cómo las narrativas cinematográficas reproducen unos modos de ver que configuran nuestra visión sobre el otro y sobre los hechos. Además de que configuran una realidad social que desvirtúa, desfragmenta el relato o el suceso y también genera y reproduce unos estereotipos culturales que los voy a asociar al héroe y al terrorista post-11 de septiembre y que vamos a ver efectivamente cómo se reproduce de una forma amistosa o enemistosa. Por supuesto, en este caso enemistosa, ¿no? Y es que después del atentado del 11 de septiembre, George Bush Jr. Promulgó todo un discurso y toda una campaña política de persecución y de terror y de miedo y de rechazo hacia todo lo que fuera considerado árabe. Entonces aquí vemos en estas imágenes cómo George Bush aparece bajo esa figura del héroe de El Salvador, que también cumple un guión muy cinematográfico de Hollywood y por supuesto pues aquí el archivillano, ¿no? Sería Osama Bin Laden.
De hecho, después del atentado del 11 de septiembre, Hollywood y el cine estadounidense produjo y promovió innumerables películas que o bien había que cazar a los terroristas o eran atentados contra Estados Unidos, y esto sirvió de mucho a Estados Unidos para justificar su guerra en Oriente Medio, entre otras cuestiones. También es muy importante como estas narrativas que generan este efecto espejo, ¿no?, que imitan la ficción y se retroalimentan de la realidad. Vemos en Decisión Crítica, 5 años antes del 11 de septiembre, cómo nos cuenta un relato premonitorio de lo que va a suceder el propio 11 de septiembre. O sea que aquí esto es para que veáis las similitudes, ¿no? Vale. En esta siguiente diapositiva vamos a ir a unos orígenes de la tragedia antes de la gran pantalla. Digamos que este tipo de imágenes de escenas bélicas, grotescas, catastróficas, llenas de terror y de miedo y de muerte, nos acompañan desde los orígenes casi de la humanidad, ¿no? Digamos que la tragedia está muy conectado con nosotros. Y en esta pintura de Bruegel, pues vemos como ya nos acompañan este tipo de imágenes, ¿no?, asociadas a la muerte, a la guerra. Y aquí en El triunfo de la muerte, pues bueno, Bruegel nos está también lanzando un mensaje, una narrativa moralizante de la época, donde no hay muchas esperanzas, ¿no?, ante la muerte, como atestigua esta pintura, esta obra, nadie se escapa. Y bueno, por supuesto, la gran pantalla lo ha reproducido hasta la saciedad. De hecho, se ha puesto mucho de moda el cine de catástrofes, que se impulsó a mitades del siglo XX. Y lo que me parece muy interesante y muy peligroso es esta retroalimentación ficción-realidad que los medios de comunicación están utilizando desde hace ya unas décadas, y lo vemos bastante alarmante y constante, y sobre todo en esta situación de pandemia que hemos vivido. Pero lo que me interesa aquí rescatar es que veamos cómo los medios de comunicación están imitando la retórica, la ficción, la dramatización para retransmitirnos desastres, desastres reales o noticias. Y eso es bastante peligroso porque nos confunde al público, al ciudadano de a pie. Y a través de una serie de ejemplos vamos a hacer un deambular por las catástrofes más comunes en el cine de ficción y, por supuesto, en nuestra realidad mediática. Vamos a ver estos paralelismos, ¿no?, de cómo pues ante un acontecimiento verídico vemos que los medios de comunicación utilizan los recursos, la retórica, la dramatización, la espectacularización, evadiendo corresponsabilidades o incluso la dimensión política que tienen las noticias, ¿no? Aquí he puesto la película de Titanic, que todos la conocemos y sabemos que se fundamenta en hechos reales, pero vemos que el suceso de un crucero pues que se volcó en las costas de Italia, pues también a la hora de retransmitirnos esa información se quedaban en la imagen espectacular de la catástrofe y en todo este guión de ficción. Por ejemplo, en esta otra catástrofe también, que es muy habitual y que el ser humano no puede hacer nada ante este tipo de situaciones, pues sucede lo mismo. Y aquí os muestro un tema de actualidad candente, porque este desastre de un volcán está sucediendo en las Islas Canarias, en España, localizado en una isla del archipiélago que se llama La Palma. Y vemos aquí pues este diálogo, ¿no? Vemos este diálogo con el cine, de cómo los medios de comunicación se preocupan más de lo espectacular del volcán, de la lava, de cómo utilizan los códigos y los textos de cabecera de los periódicos para contarnos un relato súper ficcionalizado, ¿no? Y esto lo que hace es que el espectador pierda, esta confusión hace que perdamos la capacidad de crítica, la capacidad de interpretar las noticias, la posible veracidad y los relatos, y por supuesto está restando la dimensión política de los hechos, porque nos dejan en lo espectacular de la imagen y del drama, ¿no? Como con este titular, la premonición de los Trujillo. Los peces llevaban ocultados o desaparecidos desde hace un mes.
vemos efectivamente cómo se apropian de ese discurso cinematográfico, ¿no? Para entretener al espectador, pero sin ahondar en la profundidad o en la cuestión del meollo. Aquí también veríamos pues, bueno, desastres nucleares como la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el accidente nuclear en Fukushima en el 2011, cómo también se retroalimentan de esta retórica, de este discurso dramático de estos desastres, ¿no? Y es muy interesante cómo Estados Unidos, con esta película de Day After, el día después, que también está basada en el contexto bélico de la Guerra Fría, habla o cuestiona del problema tan grande que es utilizar armamento nuclear como arma de destrucción masiva, y en la película apunta a que Rusia les lanza la bomba, cuando en la realidad sabemos que fue Estados Unidos quien propició y tiró una bomba en Japón, ¿no? Aquí para que veamos un poco lo pervertido de desde quiénes se producen las películas para contar relatos hegemónicos. Aquí habría otro estereotipo de la catástrofe con un componente creyente y bíblico, y Hollywood esto lo ha promovido hasta la saciedad. Pues este discurso o esta creencia profética de que el mundo se va a acabar porque la humanidad somos malos, ¿no? Todo este discurso moralizante que lo vemos en películas como Deep Impact, 2009, El día después de mañana y un largo etcétera, que ya hacen que conectemos con ese miedo y esa creencia de que va a haber un juicio final, y que conecta con esa pintura de Bruegel, ¿no? que os he puesto hace un poquito. Y bueno, a continuación os voy a mostrar este video collage que he creado como parte de la investigación, que se llama Estado de Alarma, y que vais a ver de una forma sintetizada esto que estoy hablando de cómo el discurso de los medios de comunicación, incluso de los gobernantes que nos dirigen, está influenciado por el guión y el cine de catástrofes. Y ahora debería de mostrarse ese vídeo, por favor. No sé si dejo de compartir pantalla. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. Anoche tuvimos 32 casos. Nuestro país está en medio de una gran prueba como quizá nunca hemos enfrentado antes. Anoche las autoridades de salud destacaron la importancia de no salir de casa si no es estrictamente necesario. Aseguraron que es la mejor manera de prevenir contagios. Necesario, imprescindible, impostergable es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, vamos a tener 2 semanas muy difíciles y luego esperemos, como lo predicen los expertos. Creo que muchos de nosotros podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. El confinamiento afecta a muchos sectores informales de la economía del país, como el de los vendedores, mariachis y organilleros. Es una cuestión de vida o muerte, francamente. Es una cuestión de vida o muerte. En Madrid, capital de España, decretaron luto oficial por los fallecidos que está dejando el coronavirus. Los muertos ya superan los 8.000, mientras el gobierno advierte que tendrá la peor tasa de desempleo en la historia de España. No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de 1 mes. Muchas cosas grandiosas. Quiero que cada ciudadano de nuestro país se anime, porque tenemos las mejores mentes médicas del mundo contra esta enfermedad, a los mejores científicos, a los mejores investigadores y al mejor talento de todo el mundo que trabajan incansables día y noche para proteger a su familia y sus seres queridos.
y para superar esta pandemia. Con la gracia de Dios, nos ponemos a la altura de la circunstancia y probamos que ninguna oscuridad puede entenebrecer la luz del valor estadounidense. Ganaremos y cuando ganemos, repuntaremos con una fuerza y velocidad impresionantes. Seremos más fuertes que nunca y habremos aprendido muchísimo. Pues algo así jamás nos puede vulnerar como nos ha vulnerado a nosotros y al mundo otra vez. En la crisis, la fuerza de nuestro pueblo es nuestro activo más valioso y juntos venceremos a esta maldición invisible, a este enemigo invisible, y estaremos en nuevas alturas increíbles. Listo, pues bueno, una vez visto este vídeo, que es un resumen un poco de esta fusión de ficción entre los medios de comunicación, cómo hemos vivido la pandemia al principio, en el 2020, y quería aquí rescatar, bueno, hacer una especie de un análisis un poco más exhaustivo y resumido para ver cómo efectivamente el discurso político de nuestros dirigentes pues está marcado por esta estructura del cine de catástrofes o de ficción de Hollywood, ¿no? Donde aquí he puesto estos dos patrones para que veamos ese reflejo de cómo la realidad política de Estados Unidos imita el cine de Hollywood para posicionarse en el mundo y para ser el salvador o la figura que nos va a salvar, en este caso, del virus, ¿no? En Independence Day nos salvarían de una invasión alienígena, y Donald Trump, cuando todavía era presidente del gobierno, que ya no lo es, del virus. Y aquí, pues, rescatar un poco esas otras pandemias ideológicas que han ido en aumento y que se han quedado en un segundo, incluso tercer plano o cuarto, quinto, ¿no? Como el aumento del racismo, y yo ahí en el vídeo creo que también lo señalo, porque la pandemia ha tenido muchas ausencias a nivel prime time o mediático. No se ha hablado de la desigualdad social que ha crecido en la gran mayor parte del mundo. La violencia contra las mujeres también ha estado relegada al quedarse confinadas con supuestos agresores. Y, en fin, todo este despliegue mediático que copia la ficción de una manera que nos distorsiona al ciudadano, nos anula la capacidad de crítica. Y esto es bastante peligroso para las democracias, ¿no? Entonces, bueno, aquí registro lo que acabo de decir de estos efectos colaterales de la pandemia COVID, que para esto de momento no tenemos una cura, no hay una vacuna, ojalá que sí la tuviéramos. Y aquí planteo unas preguntas abiertas para un posible diálogo con ustedes de si queremos volver a la normalidad de antes y qué significa la normalidad. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y mi contacto. Ana María, muchas gracias a ti por tu participación. Quedan preguntas abiertas sobre ese vasos comunicantes entre la realidad y la ficción y cómo se pueden o no retroalimentar. Dejemos al público participante en su momento abrir el debate. Bueno, a continuación presenta su trabajo Gloria Gesini, artista visual, con el nombre El cuerpo como territorio personal que se apropia del espacio público. 165 caminatas, 758 kilómetros recorridos. Desde pequeña, Gloria muestra interés por las artes visuales, actividad que sigue paralela a sus estudios profesionales y que profundiza al tomar talleres con maestros que dominan diferentes técnicas de las artes plásticas, enriqueciendo así su lenguaje visual y técnico. Se especializa posteriormente en artes visuales, haciendo la maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
radica en Monterrey y es miembro del Padrón de Artistas de Conarte desde 2012, miembro de la Asociación Plástica de San Pedro Garza García, participando como tesorera y vicepresidenta. Ponente en el seminario Las Artes Visuales y sus procesos de vinculación, en el coloquio de la Maestría de Estudios Visuales, Despliegues y Montajes de las Imágenes, Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Nuevo León. Seminario de investigación en manifestaciones interdisciplinarias en las artes y el diseño gráfico, Centro de Investigación e Innovación en las Artes, también por la misma universidad, Seminario Otoño 19, Centro de Incubación de Empresas y Transferencias de Tecnología de la misma universidad. Cuenta con diversas exposiciones individuales, espacios naturales en la Casa de la Cultura de San Pedro Garza García en el 12, Ando Encajando, Museo de Ciudad Guadalupe, en la Casa de Cultura de Santiago, Nuevo León, Ando Encajando 2, aunque en la Casa de Cultura de Puebla, aunque te extrañe, me aguanto, ex convento del Carmen en Tehuacán, Puebla. Ha participado también en diversas exposiciones colectivas y en el extranjero, en diversos lugares. Obtuvo en el 2012 el premio en el Salón de Noviembre Arte AC, primer lugar en la exposición de la APGG, tercera Bienal de Salones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mención honorífica, premio anual 2016 en la Casa de la Cultura de Garza García. Publicaciones tienen el 2020, Sombras y Proyecciones, Debajo de la Máscara, Búscate los Ojos, en el cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto en Casas Grandes, Chihuahua. Bueno, escuchamos ahora a Gloria, que irá haciendo su presentación junto con la presentación de su video. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos a todo el personal del CENIDIAP que están haciendo posible la transmisión de este encuentro, y gracias a mis compañeros de mesa por estar aquí y a todos los que nos están acompañando. Yo les voy a hablar aquí de un poquito del proyecto que ya habló la maestra Carmen. Ahorita les voy a empezar a transmitir un video y ahorita les voy a ir platicando bueno, más bien es un registro de un archivo fotográfico. Motivados por las emociones, visibles de manera voluntaria, visibles hasta la transparencia, como nos menciona Chulhan, mostrando plenamente nuestros datos en el mundo digital, formamos parte de una comunicación sin límites que de manera paradójica elimina la otredad. Al caminar la ciudad desacatando el quédate en casa o ponte cubrebocas, me sentí libre mientras mi celular me guiaba y registraba cada paso que daba. Mi búsqueda tiene que ver con la generación de espacios de silencio y de soledad en los que, como diría de Luz, solo se diga lo que merece ser dicho. Realicé 165 caminatas en las calles de San Pedro Garza García en poco menos de 3 meses, recorriendo 758 kilómetros. Hubo días en los cuales de forma obsesiva hacía hasta 4 recorridos diarios. Inicialmente fue un proceso de asimilación, perderse en la ciudad, rememorando a Benjamin, que se transformó poco a poco en gozo, una satisfacción de agenciarte el espacio que estaba siendo recorrido. Una sanación de mi territorio personal a partir de conocer, reconocer y recorrer lo público. Sumado a los registros digitales de los proyectos, tomé varias fotografías de manera furtiva con el celular,
Me llamaban la atención los anuncios de Se Vende, que son muy representativos en esta ciudad industrial, así como la necesidad de las personas de mostrar fuera de sus casas sus creencias espirituales, de grafitis, que en apariencia aquí se supone que no hay grafitis, los tanques de agua que hay esparcidos por la ciudad, las flores naturales o cultivadas, y luego mi afán se convirtió en un archivo. Es un archivo de rastros, de señales de que algo estaba pasando, algo pasaba dentro de mi territorio que por alguna razón me despertaban una necesidad de dejar huella. Las había visto, habían sido parte de algo que estaba gestando en mi interior, o quizás siempre habían estado ahí y no había tenido oportunidad de advertir. ¿Qué era lo que me relacionaba con esas cosas? Si podemos, por favor, empezar a compartir el registro fotográfico. Ok, perdón. A raíz de la declaratoria de cuarentena ocasionada por la pandemia, de un día para otro frenamos de golpe nuestro maratón diario. Se cancelaron las actividades en varios centros de trabajo, ya no había escuelas, clases extras, ni vida social. Algunos pudieron seguir trabajando desde casa, mientras que muchos tuvieron que seguir acudiendo a sus centros de trabajo. Fuimos receptores de una gran cantidad de noticias, algunas verdaderas, muchas falsas, y se siguen viviendo momentos económicos difíciles. Tememos a la enfermedad, y los gobernantes ocasionan un clima de incertidumbre que alimenta nuestras afecciones emocionales. Una de las situaciones que se observan durante el confinamiento aquí en esta ciudad fue la tendencia de los ciudadanos a recuperar el espacio público. Hubo mucho más gente ejercitándose en la calle, ciclistas, personas corriendo, caminando, los niños retomaron los parques públicos. Influía mucho que casi no había nada de tráfico y que era la única actividad que se podía hacer. San Pedro Garza García es uno de los 51 municipios del estado de Nuevo León y forma parte del área metropolitana de Monterrey. Es considerado como una de las áreas de mayor riqueza de México y de América Latina, y de mejor calidad de vida. Es una zona de alto poder adquisitivo. Existen importantes corporaciones, centros comerciales, hospitales, escuelas, y hay grandes áreas verdes gracias a la Sierra Madre. La extensión territorial son de 72 kilómetros cuadrados y estamos a 640 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. En el 2015 había 123,000 habitantes. Walter Benjamin, en su ensayo El libro de los pasajes, menciona, abro cita, las fantasías de Granville trasladan al universo el carácter mercantil, lo modernizan, cierro cita, lo cual ilustra una realidad en esta y en otras ciudades. Con una visión crítica, señala los sueños que la vida citadina coloca en su espacio: capitalismo, tecnología, progreso. Los habitantes del municipio encontraron un refugio seguro en sus hogares cómodos, acondicionados para que cada miembro de la familia pudiera tener un espacio individual sin afectarles la situación económica que se vivía en otras zonas. Otros se enfrentaron a tener que compartir espacios muy pequeños y equipos para intentar cumplir con sus tareas, y había otros que no tenían ni siquiera nada a la mano para poder realizar sus cosas. Hubo gente que perdió sus empleos, otros que sus sueldos se vieron reducidos, ocasionando un incremento en la violencia familiar. Ante el confinamiento emergió cierta ansiedad dentro de mi cuerpo, la cual intenté extraer caminando en el parque. La gente te reprobaba si no traías cubrebocas, por lo que emprendí una deriva por las calles en búsqueda de libertad. Pronto me di cuenta de que esa libertad es relativa, ya que los dispositivos contemporáneos como el celular o las cámaras de vigilancia nos condicionan nuestros trayectos y registran nuestras rutas. Saben incluso si caminamos o vamos en carro. ¿Cómo enfrento la pandemia? ¿Qué pretendo al caminar la ciudad en un intento de apropiarme del espacio público? ¿Marcar el territorio como un instinto animal primario? ¿Cómo abordo mi cuerpo como territorio personal, reflejando el territorio en el que habito? Esta práctica artística nace como una necesidad personal de sentir libertad durante la pandemia, evadiendo en apariencia el encierro y el uso del cubrebocas. También para contrarrestar el miedo que generan las noticias y extraer la ansiedad que se me fue instalando en el cuerpo.
Hice conciencia que vivimos en un mundo digital en el que estamos siendo vigilados constantemente en muchas de las actividades que se llevan a cabo y que nosotros mismos somos quienes permitimos que eso pase. Se nos vende la idea de que somos libres, sin embargo, estamos sometidos a un ritmo en el que nos esforzamos constantemente por ser más, ser mejores, saber más, ganar más dinero, vivir más experiencias, sin dejar tiempo libre para la reflexión ni para observar el entorno. Sometidos por el mundo de imágenes, nos resulta difícil darnos cuenta de lo evidente, de lo que hay alrededor de ti, de quién vive a tu lado. Nosotros mismos somos quienes nos imponemos este frenesí. Estamos siendo constantemente medidos por la tecnología y pasamos a ser meros datos útiles al sistema que se adentra en nuestros pensamientos y se ocupa de decirnos qué necesitamos o qué experiencias necesitamos vivir. ¿Qué es aquello que nos impulsa a ponernos objetivos cada vez más altos, a querer a pretender hacer más tareas? ¿Es una idea que se nos ocurre a nosotros o viene de algún agente externo? ¿Y en qué punto sería comprensible detenernos? Eric Fromm sugiere que, abro cita, la idea de que el hombre puede ser un esclavo sin cadenas no ha hecho más que trasladar las cadenas del exterior al interior del hombre. El aparato sugestionador de la sociedad lo atiborra de ideas y necesidades. Y estas cadenas son mucho más fuertes que las exteriores, porque estas al menos el hombre las ve, pero no se da cuenta de las cadenas interiores que arrastra creyendo ser libre. Cierro cita. La acción de caminar ha significado para mí, en lo personal, un momento de reflexión a lo largo de mi vida. Son momentos en que, paralelos a la actividad física, hago un alto, analizo, observo, asimilo afectos, emociones que se asoman, reacciones, ocurrencias, cosas que me perturban y que están ahí flotando como esperando asociarse con algo más. Dentro de mi proceso creativo, la acción de caminar y la literatura siempre han estado presentes. La literatura actúa sobre mí como un detonante de ideas y en el acto de caminar se desarrolla un proceso de reflexión que me lleva a tomar decisiones. Es un proceso continuo en el que mi subjetividad se relaciona con el mundo, con lo que percibo, con el bagaje que cargo, con la etapa que estoy viviendo, con la forma en que estoy construida y que es la que me hace tomar decisiones, actuar, hacer un juicio o reaccionar. De manera constante cuestiono cosas y necesito dar mi opinión aunque resulte contraria a la de otros. Quiero ser escuchada. Luego llega un momento en que requiero hacer algo porque hay algo que me está molestando y aunque derivan y van a dar al lenguaje, pero llega a ser tan importante que requiero dejar un testimonio de eso que me está llegando a perturbar. De acuerdo con Maffesoli, la sociedad contemporánea integró la razón y lo sensible, poniendo en juego sus afectos, Gloria, se congeló tu imagen. Veamos con Enriqueta qué estaría pasando. Ya. Ahora ya estoy, discúlpenme, por favor. Les platicaba que terminé la maestría en artes y fue un parteaguas muy importante en mi producción artística. También empecé a formar parte de un grupo de investigación en arte y eso me llevó a deconstruir, a hacer un quiebre con toda mi producción que había estado haciendo y a empezar a manejar las cosas de manera diferente. Yo soy la voz de mi familia, de mis amigos, de mis maestros, soy la voz de mis colegas, de todos los autores de los que me apropio, y en general soy la suma de todas esas voces. La pandemia para mí fue frustrante porque me quitaron de golpe la seguridad, o sea, algo que nunca hubiera imaginado que iba a pasar, pasó.
me paralizó, me daba miedo, escuchar a las autoridades me daba pavor, no poder controlar lo que estaba pasando, no poder predecir ni planear lo cotidiano fue algo que me cimbró. Si me permiten, les voy a compartir pantalla. Estos son unos de los recorridos. A los pocos días que yo había empezado a realizar las caminatas, me doy cuenta a partir del celular que todos mis recorridos estaban siendo guiados. Entonces, en ese momento, de manera deliberada, decidí descargar una aplicación particular para que registrara todos mis recorridos. Fueron 165 recorridos los que duró el proyecto, porque le puse un límite de realizarlo en 3 meses. Entonces, al inicio fue aleatoriamente la deriva, y luego ya lo fui planeando mientras lo iba registrando en el mapa. Aquí pueden ver, este es el mapa con GPS del recorrido que se realizó. Aquí lo paradójico fue que al intentar realizar un ejercicio de libertad, me sentí atrapada al darme cuenta que había dejado registros digitales. Sin embargo, o sea, pues decidí no borrar esas huellas y generar una reflexión de la aparente libertad en la que creemos vivir. Byung-Chul Han, en su texto Psicopolítica, nos habla de una crisis de la libertad en la que nos creemos ser libres con proyectos autónomos, pero en realidad vivimos siendo esclavos de nosotros mismos, nos autoexplotamos. En el 2021 utilicé los registros del GPS para dibujar con sus contornos 45 saltimbanquis, que previamente los había localizado aquí en un mapa de la ciudad. Estos registros los realicé intencionalmente, me trasladaba al lugar, caminaba registrando el recorrido, generaba un archivo el cual volvía a trasladar al mapa y después lo convertía en un dibujo de Zentangle. Este es un método de meditación gráfica que, junto con los desplazamientos, se volvieron una obsesión todo este tiempo que ha pasado. Entonces, ese método de meditación gráfica pasó también a formar parte del proyecto. Durante los desplazamientos en particular, intervenía el espacio con unas etiquetas con la frase "aprópiate de tu territorio", que sintetizaban de alguna manera mi reflexión de hacerme cargo de mis propias ideas y también trasladándolas fuera de mí. Fue un continuo traslado de caminar al GPS, del GPS al dibujo. Fue un desplazamiento continuo del archivo fotográfico de la calle a la computadora, de la computadora a un registro en un video, intentando llenar el vacío para lograr tener más certezas que incertidumbres. Aquí me gustaría nada más, para terminar, leerles una frase de Rimbaud que dice: "Tu memoria y tus sentidos solo serán el alimento de tu impulso creador. En cuanto al mundo, cuando salgas, ¿en qué se habrá convertido? En cualquier caso, nada de las apariencias actuales". Pues muchas gracias. Gracias, Gloria, a ti por tu participación. Continuamos ahora con la presencia de nuestros terceros ponentes. Voy a leer la semblanza de cada uno y el nombre de su ponencia, que se llama "Saltos al estudio de la realidad, cuerpos fantasmagóricos y los afectos", por Mari Carmen Arroyo Macías y Alejandro Espinosa Galindo. Disculpas.
Mari Carmen Arroyo es artista visual, es docente, investigadora, originaria también del norte de Mexicali, Baja California. Actualmente estudia el doctorado en artes en el Instituto de Bellas Artes, donde desarrolla una investigación sobre prácticas artísticas pedagógicas en el Cerezo de Mexicali con la comunidad femenil y estudiantes de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha expuesto a nivel nacional e internacional. Obtuvo premios de adquisición en la Quinta Bienal Puebla de Los Ángeles y Bienal Nacional Miradas 2008. Su obra ha sido seleccionada en diversas bienales nacionales e internacionales, obteniendo una mención honorífica por la revista Cuarto Oscuro. En el área académica, sus investigaciones han colaborado en diversos congresos, como el 10º Congreso Internacional sobre Educación Superior en La Habana, el 2º Congreso Cultura en América Latina, primer Seminario Internacional sobre Espacio Público organizado en la UNAM, 6º Congreso Iberoamericano de la Red INAF en Argentina y el 14º Congreso Internacional de Educación Artística de la Universidad Iberoamericana. Publicó el libro Ciudadanos del Arte, la estética relacional en el arte público de la franja fronteriza Mexicali-Caléxico. Alejandro, a su vez, Espinosa Galindo es escritor, curador y artista visual, originario también de Mexicali. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Y sus áreas de conocimiento giran en torno a la historia, la teoría del arte y la crítica y las artes interdisciplinarias. Su producción artística está centrada en una serie titulada Memoria, que hasta el momento ha consistido en la publicación de una bitácora sobre el árbol endémico de la ciudad de Mexicali, llamada Pino Salado, una relatoría performance titulada Memoria de un proyecto en ruinas y un ejercicio de escritura preformática e intervenida titulada Hipóstasis. Todas estas resultando en exhibición de piezas documentales en distintos espacios independientes de la localidad de Entiendo Mexicali mismo. Entre sus publicaciones encontramos En los tiempos de la ocupación, una novela de 2014, La saga, una noveleta filosófica del 2002 y Las biondas no tienen corazón de 2005. Actualmente está haciendo el doctorado en teoría crítica en 17, en estudios críticos y bueno, también su trabajo curatorial destaca, lo ha hecho en Baja California, en el Centro Cultural Tijuana en 2005. Les damos la palabra entonces a Alejandro y a Mari Carmen en la tercera presentación de esta tarde. Hola, muchas gracias, Carmen, y muy agradecido igualmente compartir esta mesa tanto con Ana María como con Gloria, y agradecidos tanto a mi compañera Mari Carmen como yo por esta invitación a formar parte de este 9º Congreso de Investigación en Artes Plásticas, ¿no? Vamos a hacer una presentación bipartita. Voy a iniciar yo
Y posteriormente mi compañera Mari Carmen va a continuar con la presentación, con la lectura de la ponencia, ¿no? Para esto voy a compartir en pantalla. Ajá. Y bien. Como bien señalaba Carmen en estos momentos, en la ponencia la hemos titulado Asaltos al estudio de la realidad, cuerpos fantasmagóricos y afectos. Tanto la danza performance como las prácticas artístico-pedagógicas se entrelazan por su capacidad de acción azarosa, estructurada. Son dos instancias que develan los límites de la corporalidad, así como dos formas de resistencia. A partir de la pandemia por COVID-19, improvisamos estrategias de proximidad a través de espacios virtuales que nos revelaron los límites de la corporalidad. Una fisura donde lo real, lo vivo, que son los sitios de tensión específica de estas prácticas, sufren una dislocación por parte de las audiencias o participantes de la obra, quienes ya no serán sujetos potenciales a la disrupción, en referencia a Rancière, y cuyos parámetros de atención se disuelven en los medios de socialización en línea, que somete a la mirada a un escrutinio afectivo pero efímero, que paraliza la agencia y disemina las posibilidades del gesto subversivo. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas sensoriales y significativas con las que se involucra corporalmente el espectador ante la experiencia performática o la acción artística pedagógica en un contexto virtual? En estas fisuras de lo real experiencia vivo, perdemos el hallazgo, el accidente, cómo reinventarnos frente a lo afectivo corporal y lo afectivo virtual. Para aproximarnos, analizaremos dos piezas de danza performance difundidas a través de la plataforma de Instagram, así como una serie de prácticas artepedagógicas llevadas a cabo en el Cerezo de Mexicali. Título: El cuerpo dancístico como asaltante efímero en las redes sociales. La transición de las prácticas artísticas al contexto virtual como consecuencia del confinamiento se percibe como un proceso de migración espacial, donde los artistas asumen una modalidad multitask, confrontándose a estrategias y actividades adicionales al ejercicio artístico, derivado tanto del impulso por crear, esto es entre comillas, debo hacer arte independientemente de las circunstancias, como de las necesidades económicas en un tiempo pandémico que defragmentó su capacidad para hacer de su oficio una actividad remunerada. De este modo, las artes se integran al hiperespectáculo para colocarlo en un plano utilitario y no de inmanencia, acorde a Deleuze, o de sano esparcimiento no disruptivo para formar parte del cognitariado, palabras de Bifo, que alimenta la sed estetizante de las masas agrupadas en burbujas algorítmicas. Podemos encontrar infinidad de ejemplos a escala global, donde aquello que experimenta el espectador, usuario o contacto puede ser una disrupción de las inercias conductuales de las redes sociales, sobre todo con el advenimiento de nuevos aditamentos a la dinámica de compartir imágenes, videos y experiencias, como TikTok, los Reels, historias en Facebook. Los artistas encontraron un medio para compartir procesos y/u obras. El grupo coreográfico 28 hasta Orión, conformado por las bailarinas Nayeli Martínez, Brenda Ramírez y Gloria Cueto, presentaron a mediados de 2020 una serie de piezas tituladas Diarios de un cuerpo en quarantine. Ojalá fuera un vampiro, bajo la tutela de la bailarina y coreógrafa Rosa Gómez. Los patios, las recámaras, los pasillos, las áreas verdes sirvieron de escenarios para la acción dancística. Con el mínimo de recursos a su disposición,
Produjeron estas piezas sobre las afecciones del encierro y la desarticulación de sus relaciones interpersonales. Presentaron estas piezas como un evento que se apreció como inusual en el flujo permanente de videos en las redes sociales. En dicho flujo pudimos ver la pieza de Nayeli, titulada The G-Word, una danza confinada al rincón de una recámara, anclada por un mensaje escrito en una hoja de papel que dice: acábame de matar. Luego, en el caso de Y Tía ya se quiere ir, de Gloria Cueto, vemos a la bailarina entrar y salir de recámaras mientras escuchamos un poema sonoro que comienza poco a poco a empalmar las palabras, una reverberación de la rutina. Y finalmente, en la pieza de Brenda Ramírez, mientras más sé, mejor, apreciamos un montaje dancístico entre un campo abierto y la toma fija de la bailarina sentada en una silla, acompañada de una muleta y un aditamento para rehabilitar su rodilla. En el tránsito de estas piezas por las redes sociales, podemos percibir un doble: la precariedad de la experiencia del encierro y las restricciones de las redes para compartir la danza como un arte vivo. El caso de la bailarina y artista multidisciplinaria, Omaris Molina, es un acto de franca oposición a las prerrogativas de las redes sociales. Durante el confinamiento, ha convertido su sección de historias en Instagram en un espacio de constante reinvención y desaparición. Su nombre de contacto ha cambiado múltiples veces, su presencia diluida entre sus contactos. Publica y casi inmediatamente después elimina una serie sucesiva de videos y fotografías en blanco y negro de acciones corporales en distintos espacios. Una regadera, los surcos en el campo de una zona rural, una capilla, una recámara semivacía, su rostro oculto por su cabello o porque el cuadro del video solo captura un área de su cuerpo: ombligo, ojo, cabello, nuca, espalda. Su boca expulsa palabras que no se escuchan o escupen fluidos blanquecinos. A veces hay presencia de flores, plantas. Los sentidos de estas acciones se dispersan entre bailes y chistes en TikTok, generando una especie de dislocación de nuestro devenir usuarios. La mirada pasajera advierte la disrupción, pero no sabe bien qué hacer con ella. Molina está consciente de los efectos y afectos que producen estos pasajes que van de lo absurdo onírico a lo ceremonial ritualístico. Como no hay manera de solventar el flujo eterno de insignificancias y divertimentos en las redes sociales, la producción de imágenes y acciones disruptivas se convierte en un ejercicio de resistencia. Aquí. En 2015, el proyecto de Fénix inició sus talleres en el Centro de Reinserción Social de Mexicali. Entendemos nuestra experiencia como un ejercicio artístico-pedagógico que se nutre en un espacio específico habitado por cuerpos y relaciones situadas. El sentido de nuestras experiencias se construyó a partir de la práctica artística, del pensar, sentir y hacer a partir de nuestros cuerpos subjetivos, atravesados por la complejidad que nos abraza como seres vivos y seres sociales. Cuerpos que sienten, huelen, se tocan, abrazan, lloran, saborean, observan. Cuerpos que desean, encontraron su voluntad. Esos afectos fueron el motor de nuestra movilización. El sentido de nuestras experiencias artísticas lo encontramos en el intercambio con el otro. Porque si esta presencia no se comparte, no es nada, pues se es al estar con, lo que Nancy nombra coexistencia singularmente plural. Esta experiencia entre nosotros, en palabras de Nancy, o en mis palabras, nosotres, modela nuestras prácticas artísticas. Devino el aprendizaje situado entre los cuerpos. Aprendimos a habitar la contigüidad como estrategia de creación. En febrero de 2020, el Cerezo cerró sus puertas debido a la pandemia por COVID-19. Ante la contingencia, tuvimos que reinventar nuestra estrategia para trabajar a distancia. Inicialmente enviamos semanalmente ejercicios a las internas
que replicaban con el apoyo del área académica. Posteriormente, migramos a videos tutoriales que podían dotar de mayor presencia al cuerpo. Fue así como tejimos nuevos sentidos para lo afectivo virtual, evocando la memoria, la imaginación y permitiéndonos usar la pantalla como un lugar para representar el deseo del encuentro. En las reuniones de trabajo, discutimos ampliamente de las formas de vida en Cerezo, las vivencias obtenidas en el pasado, imaginando posibilidades a través de una pantalla. El cuerpo, como espacio para lo afectivo y motor de nuestras prácticas, entró en un dislocamiento, que nos llevó a imaginar cuerpos borrosos donde vislumbramos mundos posibles. Solo contábamos con la imagen audiovisual para vivir nuestra colectividad a la distancia, a través de cuerpos fantasmagóricos que hablaban de los afectos a través de una pantalla. Se volvió el espacio virtual el único espacio que tuvimos para retomar nuestra memoria y habitar significativamente en ella. Tanto el proyecto de Fénix como las prácticas dancísticas surgidas como estrategias disruptivas en las redes sociales resitúan los cuerpos en separación, hacia un atisbo de acercamiento sensible en una realidad desensibilizada. Los cuerpos, como espacio político, que se accionan a través de los afectos, construyen espacios de creatividad, aprendizaje y pensamiento. Nuestros cuerpos se dislocaron a través de la pantalla, se distanciaron y perdimos potencia. Sin embargo, las artes siguen creando interferencias por medio de la virtualidad, para recuperar las sensibilidades y el sentido profundo de las y los artistas derivan de su práctica, lo que deviene experiencias diferenciadas, interrumpidas, que probablemente se convierte en un lugar para crear nuevos textos, nuevas imágenes basadas en caos y flujos creativos. Aludiendo al escritor William Burroughs, las palabras han perdido significado y vida tras años de repetición. La pandemia por COVID-19 fue un alto forzado, que en nuestro caso frenó nuestras prácticas habituales. Este cortocircuito nos obligó a resignificar nuestras experiencias y ver nuevas aristas y posibilidades, aún en construcción y sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Alejandro, por su intervención. Bueno, vamos a abrir espacio al diálogo y a las preguntas que me vayan transmitiendo, se las iré a su vez formulando. Por lo pronto, a mí quisiera, destacar el trabajo de las tres ponencias y encontrar en ellas pasos comunicantes llamativos, como ha sido más allá de la implicación que padecimos todos de este encierro. Es el encuentro con otra manera de encontrarnos subjetivamente, afectivamente. Gloria lo logra a partir de esos paseos que intentan recuperar un territorio personal a partir de ese andar divagando, como Benjamin lo señala. En el caso de Mari Carmen y Alejandro, en esta parte tan dura de un trabajo dentro del Cerezo, con cuerpos de por sí comprometidos, de por sí en aislamiento, y de repente una propuesta de trabajo se ve cancelada y tienen que echar a andar, ingeniárselas para construir otra posibilidad de trabajo, y una posibilidad mediada por el artificio de la imagen y de la imagen que deviene y se convierte de alguna manera en la realidad. Y aquí evoco una expresión que Nancy en su último libro sobre la frágil piel del mundo trae, recordando a Kant, es
esa es la cosa en sí, es lo que hay, y lo que hay era eso. Había aparatos TikTok, había reproducciones, eso es lo que había. Ana María, a su vez, nos confronta con esto que supone jugarse entre la ficción y la realidad, que es ficción y que es realidad. Es más, que tanto de esa realidad sabemos, muchas veces sobrepasa la ficción, pero se monta en una realidad, pero también la ficción, la realidad, digamos, que viene anticipada por la ficción misma. De alguna manera, si lo imaginamos, es porque es posible. Es decir, creo que tenemos toda una pregunta en torno a cómo se da esa reapropiación del cuerpo, reapropiación afectiva, subjetiva, y cómo estaba topando con una realidad que ha quedado como mediatizada, mediada por dispositivos tecnológicos que nos han acercado, sí, como en el caso de la experiencia que nos narran Mari Carmen y Alejandro y aún Gloria, pero también nos distancian porque no está el otro, no estamos con el otro. En fin, abro esta especie de síntesis que intenta articularlos, y si alguno quiere empezar a dialogar, tenemos tiempo, no nos indican lo contrario, así es que les dejo la palabra a quien quiera tomarla. ¿Hay gente de fuera participando? No me han enviado nada al chat que yo esté viendo, déjame ver, pero no, no me han enviado nada, así es que no tengo de fuera. Pero podemos abrir nosotros el diálogo y ya sé si se van incorporando, yo lo voy incluyendo, ¿vale? Ok. A mí me gustaría nada más comentar, o sea, ahorita que estaba escuchando a Alejandro y a Mari Carmen, o sea, como que yo cuando empecé el proyecto, luego como que yo decía, me llamaba mucho la atención en lo que yo me fijaba, o sea, que eran cosas muy particulares, entonces como que me dio la tentación de involucrar otros cuerpos para ver ellos qué veían, haz de cuenta, pero pues con lo de la pandemia dije, pues no puedo exponer a alguien más, ¿verdad? O que algo vaya a pasar y que se salga de control el proyecto, pero qué padre que ustedes lograron como quiera una estrategia para poder seguir con el trabajo que se estaba realizando, o sea, eso es algo de lo positivo que todos hemos aprendido durante este tiempo, de cómo a pesar de todos estos cambios que ha habido y nos hemos de una manera u otra salido a buscar cómo recuperar, ¿verdad? Ese espacio y ese continuo trabajo que hacemos. Bueno. Ana María. No. Adelante. Va. Bueno, pues no, yo quería decir que a mí, o sea, me ha encantado y me ha parecido súper interesante ver lo que se ha hecho en este tiempo, en esta cárcel de la pandemia, o sea, en esta situación tan conflictiva y tan de ficción, ¿no? Porque cada uno con vuestros proyectos lo habéis transmitido muchas cosas y se ha trabajado desde esa ausencia y desde esas carencias a muchos niveles, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, es que yo lo tenía que abordar, aparte de que es mi investigación, ¿no? Y lo que hago para mí es que lo viví como una película, ¿no? Desde el encierro, el vídeo que os he mostrado, por hablar un poco de los proyectos, ¿no? que estamos llevando y que está este diálogo, era una situación de efectivamente estado de alarma
que se ha dado a nivel global y que obviamente nos ha condicionado, nos ha marcado la vida y parecía que estábamos viviendo una situación real, pero que hemos visto también muchas cosas que se han adoptado también de este discurso cinematográfico, pero a la vez ha sido real porque lo hemos vivido en carnes propias y sabemos que hay un virus real, etcétera, etcétera, pero se ha jugado también con todo este entramaje o anclaje de ver al virus como algo independiente a nuestro país, independientemente de la nacionalidad. O sea, se ha jugado con todo este mito y la política de no, el virus pues viene de origen asiático, otra vez vamos a endemonizar a Asia, otra vez este conflicto bélico construir un enemigo de alguna manera y montar una distancia con el otro, vivido como amenazante de alguna forma. Exacto, o sea, de aislarnos más, a pesar de poder haber utilizado muchos medios para estar juntos, ¿no? Eso creo que ha estado ahí desde este punto de vista, ¿no? Esta estrategia utilizada a través del uso de plataformas como el TikTok, donde que en principio parecieran, digamos, enajenar, volvernos ajenos a la historia, en relación a la historia de otro, pero al mismo tiempo se convirtió en un camino de salida hacia afuera para algunos artistas. ¿Qué piensan de este uso del TikTok, que sabemos la fuerte, digamos, adicción en los jóvenes pequeños y al mismo tiempo un gran instrumento que transmite o intenta poner cercanía, cotidianeidad? Sí puedo. Sí, claro. O sea, a mí lo que me llamó la atención, antes que nada, fue la presencia de estos dispositivos o de estas plataformas o de estos servicios de interacción vía redes sociales como Instagram, Facebook, no tanto Twitter, pero sí por lo menos estas dos. Es que en particular Instagram se convierte o se ha convertido a lo largo de los años en una herramienta para como enfatizar la democratización de la práctica artística. Entonces, en donde los artistas, de pronto, no podemos identificar una línea de distinción que legitime las cualidades que tiene la obra de un artista y de otro artista en la misma plataforma. De manera que, si compartes fotografías, si compartes obra pictórica, si compartes tu obra a través de estas redes, la capacidad de discernimiento, de valoración, de calificación de la obra de los artistas se vuelve mucho más fluida, se vuelve mucho más, y en tanto se vuelve más diluida, se vuelve más como evaporada. Hay un proyecto que hace mucho... efímera en ese sentido, Alejandro. Por un lado, efímera en el sentido de que la capacidad el proceso de recepción de las obras comparte espacio y tiempo con cosas que nada tienen que ver con eso. O sea, y segundo, de pronto hay como una niebla, en tanto que si yo soy un fotógrafo profesional que hago paisajes, que fotografío paisajes y lo comparto en redes sociales, lo comparto en una plataforma como Instagram, probablemente me voy a encontrar cientos de fotografías exactamente iguales. Sí. Hechas por cientos de otros fotógrafos en cientos de otros países, ¿no? Cientos de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, este proceso de democratización nos permite hacernos la pregunta, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras líneas de distinción?
Cómo sacar o cómo poner, sin que esto sea peyorativo, una especie de firma, es decir, cómo sacar de un cierto anonimato. Pregunto. ¿Cómo destacarse del flujo? El teórico crítico Boris Groys lo planteó hace algunos años de una manera muy, muy particular, ¿no? Él decía, ¿qué va a distinguir un artista profesional de todos los autoproclamados o autoproclamadas artistas que vemos en las mismas redes y que comparten mismo espacio y mismo tiempo, ¿no? Dice que el artista profesional se va a distinguir en la medida que su producción sea al mismo tiempo un ejercicio crítico sobre las condiciones de estas plataformas. Que las obras también hagan una especie como de cortocircuito a las maneras... A la plataforma misma. A la plataforma misma. Al material donde aparece. Exactamente. O sea, como si aventaras una llave Stilson a toda la maquinaria, ¿no? Para revelar sus mismas condiciones. Eso fue una de las razones por las que me animó identificar lo que estaban haciendo tanto este grupo de bailarinas como este artista, ¿no? Cómo hacer algo que no se rija bajo las reglas que establecen las mismas plataformas, en términos audiovisuales, estéticos, de presencia, de configuración de una personalidad, y poner en evidencia que eso es lo que exigen los medios, ¿no? Y de ahí. Y ahí, claro, porque, por ejemplo, Ana María trae en la producción ahora del volcán en La Palma, en realidad el montaje lo ponen los medios. La naturaleza estaba manifestándose sola, no requería título, no requería nada. Pero había que encontrar aquel que le pusiera el montaje de drama, de perdí todo. Es llamativo esta forma donde el medio atrapa la explosión, que por qué no considerarla también, con todo y su tragedia, un espectáculo de la naturaleza, pero había que montarle un nivel trágico, y había que hacerlo con historias, además a todas luces obligadas, nárralo y llórale si puedes, con lo cual fue muy elocuente en la televisión española. A ver, Mari Carmen. Sí, me gustaría comentar algo al respecto. Precisamente, bueno, en nuestra experiencia, como vieron en las primeras imágenes que les compartí, hemos creado, ¿no?, a partir de varios años de trabajo en Cerezo, una especie de libertad o de respeto en relación a lo que sucede dentro de nuestro espacio de taller, ¿no? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, no sé si recuerdan una imagen donde las chicas estaban tiradas en el suelo haciendo una pieza de arte de la tierra. Bueno, era una práctica. Y fue muy interesante porque a la distancia lo observo y pienso como en un inicio ellas no se movían de sus asientos, ¿no? Porque no podían o no debían moverse. Siempre había un custodio, una custodia que siempre estaba como vigilando nuestras prácticas. Y con el tiempo fuimos rompiendo como o nos fuimos ensanchando nuestro espacio de libertad y de creación, y que fuimos ganando como este territorio, ¿no? Y en el momento en que viene la pandemia, es interesante cómo otra vez volvemos a romper o perdemos otra vez como este espacio de libertad, porque a pesar de que tenemos esta opción de los videos tutoriales, pues todo está otra vez mediado, no solo por el medio, sino por el medio de control del mismo Cerezo, ¿no? Claro. Ya no podemos como ponerlas a hacer o motivar ciertas prácticas que para ellos serían romper totalmente las reglas internas del espacio, cosa que sí ya habíamos como ganado ese terreno, ¿no? Y esto me trae como esta liga de
cómo rehabilitamos el cuerpo, ¿no? En esta experiencia que compartía Ana María de cómo ella, bueno, lo vive a partir como de una especie de cine dentro de su casa, ¿no? Yo me vinculo también con Gloria porque antes de hacer estos tutoriales, también pasé como por una experiencia artística, personal, más introspectiva, que tenía que ver con el bordado, pero lo aboqué de forma colectiva, ¿no? Con otras mujeres a la distancia. Y cómo es en esta búsqueda como de, para mí fue como un ejercicio de doble resistencia, ¿no? Como este ejercicio de Gloria de resistir. Primero como resistir con mi propio cuerpo a través de estas prácticas de bordado y después resistir, hacer una doble resistencia con las prácticas en Cerezo, ¿no? Esto que mencionabas del doble encierro, pues precisamente cómo romper con esas circunstancias, ¿no? Que se estaban dando a partir del COVID. Lo logras en ese trabajo de bordado en relación con la voz de otros más. Eso se escucha maravilloso. Gloria, te está preguntando Adriana Cantú, que te felicita, si también podría dar, no es Adriana, ella te felicita. Y Amaranta Galván te pregunta si se podría dar a la inversa. Esa ausencia provoca una conciencia de nuestra y otras presencias. Esto referido a tu proyecto de las caminatas, que lo leí casi textual. Si las ausencias provocan, sí, porque al tú estar, o sea, cuando tú empiezas a caminar a través de las calles que estaban, o sea, al inicio estaban prácticamente desiertas. Aquí en esta ciudad había muchas casas, por ejemplo, en las que había letreros de gracias, pues obviamente para los trabajadores que seguían trabajando, gracias a ti vamos a estar bien. Como siempre hacemos, queremos hacer evidente que ahí estamos, o se da un poquito eso. Y ante la ausencia de gente a mi alrededor, de ir caminando, yo sí como que sí percibía, o sea, yo decía que por cada casa que voy pasando ahí está la gente, porque había casas, o sea, aquí hay zonas donde hay casas enormes que no tienes acceso a ver, pero había muchas casas en las que escuchabas que estaba la televisión interactiva, que estaba, o sea, se oía burullo adentro. Entonces a mí algo también que yo tengo ahí un asunto es con las ventanas, que me dan ganas de ir a ver qué está pasando adentro. Entonces, al ir caminando, que en las casas que había acceso, o sea, yo pasaba y volteaba, ¿verdad? Porque no lo podía evitar el asomarme. La ventana indiscreta. Sí, la ventana indiscreta. Pues es que ahí están, hay que ver. Si me quieres enseñar, hay que ver. Pero ahí está la gente, o sea, ahí la sientes a las personas, también lo sientes en las personas que estaban trabajando, o sea, también, por ejemplo, me tocó ver una vez un camión de basura que pues iban haciendo su trabajo los chavos, y también dices, ellos estarán conformes con seguir trabajando, estarán enojados porque ellos sí tienen que seguir trabajando, y en una de las casas, en una casa enorme, sacan un recibo de luz y se pone a verlo y dices, o sea, ¿qué estará pensando? O sea, qué injusticias de la vida, ¿sabes? O sea, como que sí, como quiera, a pesar de las ausencias, aparentemente la gente ahí está. Así se vuelve más fuerte la y te haces más sensible. Ausente. Así es, te haces más sensible a eso, ¿verdad? Y como ahorita también, o sea, ahorita como que me acordé, ahorita que con Ana María, de cuando inicia la pandemia, que voy al súper y que todos estábamos con cubrebocas y como locos y gente con guantes y así. Yo decía, esto, si alguien hace un mes me hubiera dicho que iba a pasar esto, hace 2 meses, yo hubiera dicho, esto es una ficción. Igual ver las calles desiertas en un lugar donde hay demasiado tráfico, dices, esto es una ficción. O cosas así también, por ejemplo, cuando se vuelven a poblarlos, porque en esta zona como es muy competitiva, a los niños los tienes todo el día en actividades, entonces los parques siempre estaban vacíos, o sea, se usaban para ejercitarse en la mañana y en la tarde, pero en el día estaban vacíos.
Entonces, al ver los parques llenos, también parecía ficción, o sea, como que dice, o ver los niños en las calles en bicicletas, algo que ya no pasaba aquí. O sea, también dices, ahí como... ficción. Sí. Hay una pregunta que de alguna manera me parece que podría quedar abierta, de Erendira Melee. La pregunta es, ¿cómo podrían diferenciar la abundancia de imágenes similares con una obra de arte? ¿Habrá algo más allá de la experiencia de quienes se nombran artistas que pueda conmover a los espectadores? ¿Has dicho sobre la abundancia, Carmen? Perdón, es que no sé si he entendido bien. Sobre la abundancia, sí, de imágenes similares. Vale. O sea, ante esta irrupción de imágenes parecidas que mencionaba Alejandro, ¿habría algo desde el artista que podría conmover al espectador más allá de la similitud? Es eso que más allá de que se parece, de que haya, qué sé yo, estéticamente bella o no bella, algo que golpee, tendrá que ver con lo que decías, Alejandro, de romper el soporte material de donde proviene la obra. Sí, pienso que el dilema central aquí es, yo creo que es de doble partida, ¿no? Primero, por esta necesidad agenciada a la producción de imágenes que forma parte de la producción artística, de generar esta conmoción. Es casi que es una prerrogativa de las artes visuales que produzcan esta conmoción, que produzcan esta disrupción. ¿Sí? Es como el deber ser. Que se enfrenta a lo que posiblemente sea un momento en la historia y en la historia de producción de imágenes en donde ya se ha perdido toda capacidad de conmoción, donde se ha nublado toda capacidad disruptiva de una imagen, precisamente por estas transacciones que existen entre la ficción y la realidad. Estas transacciones que existen entre la abundancia de imágenes y la singularidad que queremos otorgarle a una imagen artística, a una imagen proveniente del arte, ¿no? Entonces, lo único que podría señalar es que, por un lado, debe ser la expectativa de la producción artística y al mismo tiempo debe ser la condición presente de la producción de imágenes. Y como ha sucedido a lo largo de la historia del arte, pienso yo, por lo menos a lo largo de la historia del arte moderno, esta capacidad que tiene el arte para establecer nuevas condiciones para su recepción. Pero todavía estamos nosotros en este proceso de entender exactamente qué fue lo que pasó. Claro, además acá de alguna manera nos conduce tal vez a pensar en la tesis de Benjamin sobre la reproductibilidad de la obra. Ajá. Acá no hay reproductibilidad únicamente, hay sobreabundancia. Hay una sobreabundancia y hay lo que Hito Steyerl se refiere a una imagen pobre, a una pobreza de la imagen, ¿sí? A la pobreza de sus modos de circulación, en donde, no sé, la imagen pixeleada de Guernica
comparte espacio con la imagen ultra digitalizada de la misma. Y donde si hacemos como una actualización de la tesis de Benjamin, vamos a llegar a la conclusión de que ahorita estamos en un proceso a la inversa. Esto es, la obra reproducida no pierde el aura, sino que ahora el aura está en la digitalidad. En la medida de que existe la obra digital y que circula en las redes o que circula en Internet, es la única manera que tiene para sobrevivir si la relacionamos con las demás obras que no están digitalizadas y que no forman parte digamos, de esta circulación. O sea, un ejemplo, o sea, todos podemos pensar en Guernica, pero no podemos pensar en toda la demás obra de Picasso que jamás ha sido digitalizada. Entonces, ¿qué sucede con ella? ¿Tú qué piensas, Sí. Ay, gracias. Es que levanté la manita, ¿no? Yo era lo que estaba diciendo Alejandro, ¿no? De que es verdad que estamos en una época de las imágenes donde ya estamos saturadísimos, ¿no? De compartir imágenes, de utilizar los mismos medios y las mismas aplicaciones, y yo creo que estamos en un momento también de la banalización de la imagen. Incluso hay un sobreexceso de imágenes que a veces no nos dicen nada y que imitan y copian estéticas de los años 70, ¿no? A través de las producciones artísticas o de otro tipo de producciones a lo mejor más comerciales o publicitarias. Entonces yo creo que sí que hay que hacer un poco triba, ¿no? Ya no en detrimento de la libertad de expresión o de la creación artística, sino un poco de qué es lo que está pasando para que no nos saturemos de estas imágenes, ¿no? Que carecen muchas de contenido o de información y sobre todo de lo artístico, ¿no? Que tiene esta capacidad de sacarnos de todas esas imágenes que proliferan. Bueno, era como para añadir también. Bueno, dime, Alejandro, ahora soy yo. Mari Carmen. Esta pregunta también que creo que es importante como recalcar que eso es pensar también el arte solo desde otra vez desde el objeto, ¿no? Desde una imagen. Exacto. Entonces hay que pensar también que el arte, bueno, tiene muchos años desmaterializándose, ¿no? Entonces en este sentido, esta práctica que les mencionaba sobre el bordado, pues otra vez están esos objetos, pero no están en las redes y no nos interesa que estén en las redes, ¿no? Nos interesaba el accionar desde esos cuerpos encerrados en pandemia, en privado, en la intimidad, y habitar otra vez el cuerpo, o sea, ya convertir, ahora sí que más bien pensar en las estrategias que el arte tiene también para irrumpir, ¿no? Irrumpir no solo el flujo de las imágenes, sino pues, la vida misma en este sentido, ¿no? Que ahora se había abocado en las imágenes de las redes, pero cómo también se resiste no solo en la irrupción de los mismos medios, sino en la irrupción de la misma vida cotidiana, ¿no? Y cómo, no porque sea el medio hegemónico, es el medio, ¿no? O sea, sí. Más bien cómo podemos cuestionarnos acerca de cómo el volver a habitar el cuerpo, y que creo que fue el gran ejercicio otra vez que hizo Gloria, ¿no? El volver a habitar su propio cuerpo y sus propios territorios, ¿no? Entonces, esa también es otra forma, ¿no? Acá Gloria Palafox considera que es bueno el arte compartido en redes sociales porque llega muchísimo más público, incluso puede atrapar a quienes no son afectos a él, quienes somos asidos a eventos públicos. Ay, se me fue. Bueno, es el comentario. Y Tania Morales le gusta la ponencia y les da las gracias por haber mostrado sus trabajos. Y Ángel Mesa pregunta, hablando de estética, ¿se genera o produce algún tipo de teoría estética emergente por el uso de estos artificios? Emergente, no sé, pero no, bueno, sé que los compañeros Se me viene a la cabeza, bueno, el problema planteado por Benjamin, pero pues esto a principios del siglo pasado,
pensadores contemporáneos que estén pensándolo. Nancy, en cierto sentido, pero Derrida, por supuesto, con todo el tema de la huella y del archivo, que tiene que ver con los trazos que vas haciendo, Gloria, y que tiene que ver con toda esa memoria y esos trazos que van constituyendo cuerpo, por supuesto, y que es un archivo de memoria, y eso Derrida pues lo trabaja hermosamente, pero alguien tiene a la mano desde nuestros límites conocimiento. Ahorita me refería antes mencioné a una, creo que es cineasta, pero también es teórica, tiene escritos sobre artes visuales, sobre contemporaneidad en las artes. Su nombre es Ito, con H, Ito Steyerl. Y ella tiene un libro en donde ha recolectado una serie de ensayos que habla precisamente sobre las problemáticas de la imagen en la era contemporánea, las problemáticas de las exhibiciones en la era contemporánea, qué ha sucedido con la experiencia museística, qué ha sucedido con en general, la experiencia sensorial que tenemos nosotros ante el objeto de arte o ante la imagen como tal, ¿no? Pienso que sería un buen punto de partida para analizar estos elementos, ¿no? Y sí, tal y como mencionaba Mari Carmen, y yo creo que lo que se pone sobre la mesa en esta mesa, valga la redundancia, es lo que ocurre precisamente con la experiencia viva. Esto es, ¿qué es lo que ocurre con la experiencia viva de Gloria? En tanto realizar esta acción, ¿sí? Esta acción derivante, como acción viva, como algo que ocurre en un tiempo vivo, no específicamente compartido bajo los mecanismos o los medios de las redes sociales, ¿no? ¿Y qué sucede con las artes escénicas o las prácticas pedagógicas que se vieron confinadas? Claro. Y se vieron obligadas a utilizar estas plataformas para poder continuar, para poder insistir, ¿no? Ya hay como dos recorridos, dos y uno. Uno en términos de reapropiación del cuerpo, de su territorio, cómo lograrlo, cómo te apropias de tu propio cuerpo, y también de los afectos, de las memorias. Son como dos lógicas que de alguna manera se van poniendo en juego en estas nuevas prácticas. Exacto. Pareciera que esa brutal sobreabundancia, lo que en parte favorece el borramiento de memoria. ¿Qué registras ahí? Si todo es instantáneo y fugaz, ¿qué vas guardando? ¿Qué va recomponiendo tu memoria y qué va llegando a tu cuerpo? Pero quizás también no olvidar que ese registro visual aparentemente inofensivo sí tiene un registro que llega a la que conoceríamos como inconsciente. No se va solito, quizás no se ponga atención, pero el registro va y se instala en la subjetividad de esas imágenes, como decías, Ana María, que banales, que van también banalizando la realidad y la van dejando en nada, en una más.
Sí, no, perdón, incluso dejando de un lado todas estas cosas que nos hemos dado cuenta en la pandemia y post, ¿no? Porque todavía seguimos de lo necesario que son estas acciones, tanto afectiva, memoria y de la corporalidad, ¿no? Y está habiendo un hervidero cada vez más sobre vayámonos a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Porque nos hemos quedado a través de la pantalla y muy de la imagen, que es, bueno, es nuestro tiempo actual, ¿no? Pero es verdad que necesitamos equilibrar todo este tipo de experiencias y de prácticas, porque lo hemos visto, somos más que una pantalla y que una imagen, somos contenido también, ¿no? O sea que... Así es, presencia, cuerpo. Claro. Rodolfo Ayala menciona, como artistas debemos encontrar esa distinción que no sea comercial, alejándonos de la mimetización con lo vendible y netamente comercial, confiscar la vivacidad, la banalidad y falta de ética. ¿Cómo justificar al artista que toma la financiación, entrega un bastidor vacío y titula la obra "Toma el dinero y vete"? ¿Cómo? Los artistas son ustedes. ¿Cómo formular la pregunta? No. ¿Cómo justificar a aquel artista que toma la financiación, entrega un bastidor vacío y titula la obra "Toma el dinero y vete"? Ok. Ajá. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, creo que sí, bueno, a mí me suena, pues esto es un poco, creo que el artista ahí utiliza una estrategia un poco de reírse del mercado del arte, ¿no? Más allá de que estemos en acuerdo o en desacuerdo de este tipo de fórmulas o de estrategias artísticas, pero yo creo, aunque desconozco la pretensión del artista al hacer algo así, pero ha habido varias réplicas o otras obras artísticas similares que se han expuesto en galerías o en ferias de arte para reírse, yo creo que un poco del sistema del arte y del mercado que sobrevalora la propia obra de arte, ¿no? Yo creo que iría por ahí, apuntaría un poco a una estrategia de reírse del sistema, que es el que autoriza que es arte, que es no, y es el que paga, pues, no sé, a lo mejor una millonada por un plátano, una instalación donde era un plátano, ¿no? Creo que hubo otra obra también muy polémica que era un plátano en un espacio artístico. Pues yo creo que va por ahí el discurso. Exacto, también, ¿no? Que esto se ha repetido a lo largo de la historia del arte. Pero yo creo que iría más por ahí, más que una práctica del artista, es un poco reírse y cuestionar el status quo del arte, ¿no? Y del mercado del arte. Sí. ¿No? Hay un cruce doble entre hay dos procesos de justificación, ¿no? Pero primero tendríamos que cuestionar el sentido que le otorgamos a esta idea de justificar, ¿no? De justificar exactamente qué es lo que se justifica de una obra, ¿sí? Porque sí, efectivamente, aquí hay este cruce, va por la parte de la institución misma de arte, del arte, el mismo sistema, que establece sus propios mecanismos para para permitir el ingreso de esta clase de gestualidades, ¿sí? Para ponerlas en la mesa de discusión. Desde una perspectiva, desde mi punto de vista, dialogante, pero que se pierde en el marasmo volvemos a lo mismo, la abundancia de imágenes y la abundancia de información, donde quizá la manera como nosotros recibimos el dato o la idea sobre esta propuesta que hizo el artista, ya viene mediada por toda una serie de filtros, ¿no? En donde quizá lo que estuvo circulando es la fotografía y un encabezado que ya estaba, digamos, anclado hacia la crítica a esta clase de gestualidades, ¿no?
De acuerdo. Es un poco como si su reproductibilidad excesiva más su abundancia desmesurada tuviera en sí ya contenido su propia posible banalización. Lo pienso un poco así en catalán y el plátano, en el sentido de que fue casi instantáneamente memetizada. Exacto. Fue casi inmediatamente convertida en meme. Y alguien que sabía, alguien que yo estoy casi seguro que sabía exactamente que eso era lo que iba a suceder. ¿Sí? En una de las ferias de arte comercial, una de las ferias de arte contemporáneo comercial más importantes del mundo, ¿sí? A donde le es comisionado este proyecto o la producción de esta obra, presenta esta pieza y que incluso va incluida, valga, con el acto de este otro artista que entró a la sala y se comió el plátano. Ajá. Acá dejen ver si puedo recuperar una intervención y yo creo que con esa vamos a cerrar. Ya nos va a llegar la hora. Bueno, si mi memoria no me falla, creo que quien la introduce es Erendira Mele, que ya había participado y está diciendo que sí, entonces la transmisibilidad de la experiencia de creación es lo que constituye la obra. Dice la invitación a abordar o a bailar en el doble encierro que es desde la cárcel, hace que las presas sean la obra misma, ya que de otra forma no podrían ser miradas, tratando de elaborar una experiencia. En ese sentido, serían sujetos, objetos de la pieza, de la obra. Estaría tal vez sugiriendo. Bueno, ya ahí creo que podría haber distintos posicionamientos, ¿no? Definitivamente para mí como artista docente, que no piensa como el arte ya desde más bien hay una diferenciación entre la creación de objetos y la creación de prácticas en colaboración, donde es precisamente la experiencia la que entenderíamos donde acontece el arte, ¿no? No las personas como objetos para nada, ni tampoco No, en el sentido de ser parte de la obra. Ajá, exacto, es más bien radica en la experiencia, no en el proceso. Posición de artista que entonces yo hago que las vean, ¿no? Que sea visible, no, pues para nada, no por ahí no va, tiene que ver con la generación de estas experiencias compartidas y en colaboración, ¿no? Donde es como el proceso, o sea, el arte es el proceso, no es el resultado ni es una foto que te estoy mostrando, sino claro, lo que está pasando aquí en medio. Exactamente. Está generando ahí un conocimiento entre los participantes. Exacto, es el aprendizaje, es el intercambio, el proceso de creación, pero no es, como dice bien, no es el resultado, ¿no? Ni son las personas, digo, la fotografía será solamente la transmisión de la experiencia. Lo que pasa es que se me borró y no lo puedo bajar para recuperar el comentario completo, pero bueno. ¿Alguna aportación más que nos quieran dar? No, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Alejandro. Y muchas gracias, Carmen, por acompañarnos en esta mesa. Ha sido un placer gracias escucharos. a ustedes por haber participado, por haber estado en nuestra casa, el CENIDIAP, que es la suya. Y bienvenidos siempre. Y bueno, continúa mañana el encuentro. Por la mañana ya tendrán todos a la mano su programa para ver qué es lo que toca ver mañana. ¿De acuerdo? Gracias, Gloria. Gracias a Ana María. Gracias, Carmen, Alejandro.
Y gracias a todos los de soporte por su ayuda. Sí, Canal 23, gracias por todo el apoyo que nos dio en esta transmisión. Muchas gracias. De corazón. Hasta luego. Saludos. Hasta pronto. Chao. Gobierno de México.